Amigas y amigos, las diferencias entre Estados Unidos y el gigante asiático China han llegado hasta América Latina y es sorprendente todo lo que está ocurriendo en las últimas horas. Donald Trump da un total apoyo a Colombia. Ahí ha sentado prácticamente sus bases de operación, tanto políticas como militares, y por su parte Xi Jinping, el presidente de China, asentó también todo su poder ahí en Argentina. Está muy interesante este escenario, quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este viernes 28 de agosto del 2020. Información muy relevante de cómo se está dando esta lucha geopolítica por el control, obviamente, de todos los intereses a nivel global, esta lucha hegemónica entre Estados Unidos y China. Pero más allá de todos estos intereses en los distintos continentes del planeta, en este caso, China y Estados Unidos han sentado ya sus grandes diferencias y esta guerra tecnológica, política, comercial y militar ahora en América Latina. Y esto que te voy a comentar es realmente un escenario de lo que se está dando y cómo todas estas pues diferencias entre China y Estados Unidos están repercutiendo también ya en América Latina. Y para esto vamos a comenzar con este caso. Colombia autoriza el ingreso de una unidad del ejército de Estados Unidos para reiniciar una supuesta misión de asesoramiento. La decisión fue tomada obviamente por Estados Unidos con el aval del presidente de Colombia y se informó que a partir de este jueves ya comienzan las operaciones, así lo dio a conocer el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo. ¿Y de qué se trata este asunto? Pues resulta que el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes, afirmó que el Ejecutivo recibió una carta con el visto bueno de 69 congresistas, más de la mayoría absoluta del Senado, para reanudar la misión de asesoramiento, cooperación y entrenamiento por parte de una unidad del ejército de Estados Unidos. Y esto, pues obviamente viene a generar una expectativa en los demás países de América Latina, cómo es que Estados Unidos, en este caso, se supone que con el aval de las autoridades de Colombia, está prácticamente violentando la soberanía de este país latinoamericano y ahora pues en esta supuesta acción de asesoramiento está sentando un equipo élite y esto obviamente no está siendo visto por algunos países que son contrarios a Estados Unidos, pero la mayoría de los países latinoamericanos de alguna manera se someten a los intereses de Estados Unidos. Según Trujillo, los 53 soldados estadounidenses que conforman esta brigada iniciaron otra vez el 20 de julio sus tareas para el combate contra actividades ilícitas como el narcotráfico en 5 unidades militares. Las operaciones de estos militares extranjeros fueron suspendidas el pasado 2 de julio mediante un fallo judicial emitido tras el reclamo formulado por senadores de la oposición en Colombia. En este sentido, Trujillo aseguró que el gobierno cumplió con los requisitos que el Tribunal de Cundinamarca instruyó cuando ordenó al presidente Iván Duque suspender las actividades de los militares extranjeros, argumentando que la decisión sobre el tránsito de tropas foráneas debía ser aprobada por el Senado. Obviamente esto es de verdad inédito, que Colombia haya permitido que el ejército estadounidense esté en suelo colombiano, algo que de verdad no ha sido muy bien visto por otros países latinoamericanos. En dicho fallo, la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Ejecutivo proporcionar al Senado toda la información y antecedentes relacionados con el ingreso, llegada y permanencia de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad del Ejército de Estados Unidos para que la Cámara Alta pudiese cumplir con su función de control político. De acuerdo con el ministro, la Secretaría Jurídica de la Presidencia envió al Senado el informe detallado sobre la presencia de los militares extranjeros. Holmes explicó
que 69 senadores de 7 partidos políticos enviaron una carta al entonces presidente del órgano legislativo, Livio García, informando que habían dado trámite al requisito de control político. Al tratarse de un asunto de cooperación militar que no implica el tránsito de tropas, el Congreso decidió que el gobierno podía mantener y seguir adelantando las actividades de la brigada estadounidense en el país, explicó el ministro. La autoridad también aseguró que esta presencia militar no tiene nada que ver con Venezuela, sino con operaciones contra la actividad ilícita de narcotráfico y el fortalecimiento de las capacidades de la fuerza pública. Hay que destacar que, bueno, nos ha insistido mucho que Colombia pues está sirviendo como instrumento para, pues, obviamente limitar el poder al presidente venezolano Nicolás Maduro. Han sido fuertes en luchas políticas, ideológicas, en este límite de la frontera, y Iván Duque respondiendo a los intereses de Estados Unidos, y vaya que ha pues denunciado, ha calificado de diferentes maneras el presidente colombiano al presidente de Venezuela. Esto es muy relevante. El legislador Iván Cepeda, de Polo Democrático, criticó el anuncio del ministro de Defensa asegurando que el Pleno del Senado debía analizar el asunto. No tiene ningún sustento que a través de una carta congresistas pretendan que eso reemplace lo que dice la Constitución sobre ese procedimiento. Y esto fue lo que dijo el diputado Iván Cepeda Castro. Hay una decisión judicial que obliga a que las tropas estadounidenses que están en Colombia no realicen ningún tipo de actividad, y a que el Senado en pleno, no a través de cartas ni de ningún otro procedimiento informal, sino cumpliendo los requisitos de la Constitución, examine esa presencia y tome una decisión. Ese fallo de tutela fue impugnado por el presidente de la República y por lo tanto está actualmente en el Consejo de Estado para una nueva decisión. Así que no tiene ningún sustento que a través de una carta congresistas pretendan que eso reemplace lo que dice la Constitución sobre ese procedimiento, que es parte de las garantías para la soberanía nacional. Y mientras tanto, este es el otro escenario también muy relevante. Estados Unidos apoyándose en Colombia, y ahora China también hace lo mismo, pero a través de Argentina. Argentina. ¿Por qué China desplazó a Brasil como el mayor socio comercial de Argentina? Esto es muy relevante. Por primera vez en la historia, China desplazó a Brasil como el mayor socio comercial de Argentina. Este hecho inédito, que pasó casi desapercibido, ocurrió en septiembre y octubre de 2019, cuando Argentina exportó 74 millones de dólares más al país asiático que al mercado brasileño. En octubre la diferencia a favor de China fue menor de 37 millones de dólares. En ese momento los números no llamaron mucho la atención, pero el tema cobró relevancia luego de que China superara a Brasil como socio comercial argentino por 3 meses consecutivos, abril, mayo y junio, y por un volumen mayor. En abril las exportaciones argentinas a China alcanzaron los 509 millones de dólares, principalmente en soya y carne bovina, un aumento de 50.6% en relación al mismo periodo de 2019. En el caso de Brasil, las exportaciones argentinas sumaron 393 millones de dólares, cuando en el mismo periodo en 2019 habían llegado a 97 millones de dólares, lo que representa una caída de casi 2/3, según datos del Instituto Nacional de Estadística de Argentina. En el mismo periodo, Argentina importó más de Brasil que de China, aunque el país asiático cerró el mes con un saldo positivo de 98 millones de dólares en el comercio bilateral, mientras que Brasil tuvo un déficit de 132 millones de dólares. ¿Cómo logró China desplazar a Brasil como el mayor socio comercial de Argentina? La pandemia de coronavirus, que desaceleró y hasta paralizó la industria, es uno de los principales motivos que explican el cambio, según especialistas consultados por la BBC News Brasil. El sector industrial, especialmente la automotriz, representa por lo menos el 40% de intercambio comercial entre Brasil y Argentina. Por otro lado, la producción y exportación de granos no sufrió el mismo impacto y continúa siendo el pilar de las exportaciones de Argentina y de otros países de la región hacia China.
Aún así, a pesar de las circunstancias actuales, no hay duda de que Argentina y China vienen consolidando sus lazos, mientras los vínculos con Brasil se han enfriado de acuerdo con los especialistas. El acercamiento de Argentina con China va más allá del comercio. Un ejemplo es el Observatorio Espacial Chino para Misiones a la Luna, que va a ser instalado en la provincia argentina de Neuquén, en la Patagonia. Otro ejemplo es la producción china de carne porcina a gran escala en territorio argentino y destinada al mercado del país asiático. China se ha vuelto tan importante para Argentina que la revista Noticias ilustró recientemente una portada con el título Argenchina, y se refiere a esta portada. Aquí está el presidente argentino y bueno, con ese título que le pusieron Argenchina. Las nuevas relaciones carnales, esta última expresión era usada antes en relación a la aproximación de Argentina a Estados Unidos. El presidente argentino Alberto Fernández aparece en la portada en un fotomontaje con un sombrero cónico. Por otra parte, la relación comercial entre Argentina y Brasil se viene debilitando. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no ha hablado con Fernández desde que el mandatario argentino tomara posesión de su cargo hace 8 meses, algo inédito en la relación entre ambos vecinos. El silencio entre los gobernantes generó especulaciones sobre hasta qué punto ese distanciamiento político, sumado a quejas de Brasilia por barreras comerciales a productos brasileños, puede estar perjudicando las relaciones entre ambos países. La relación con China tiene que ser vista desde 3 ángulos: el económico, el político y el estratégico, le aseguró Raúl Ochoa, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional 3 de Febrero en Buenos Aires, a la BBC News Brasil. Y mientras tanto, resulta también interesante este dato. De acuerdo a datos y predicciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, divulgados a inicios de agosto, las exportaciones regionales a China tendrán este año una caída mucho menor que las ventas a Estados Unidos o entre los mismos países de la región, mientras está prevista una retractación del 32% en las exportaciones regionales a Estados Unidos y del 28% en las exportaciones entre países de la región. En el caso de China, la reducción sería apenas del 4% según la CEPAL. Así está este panorama por la disputa de la hegemonía global entre Estados Unidos y China, y obviamente ha llegado ya a territorio de América Latina. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.